Hola, ¿cómo están, queridos alumnos? ¿Todo bien? Bueno, vamos a empezar hoy nuevamente saludándoles con mucho cariño, mucho afecto. Soy la profe Ninfa. Vamos a estar dando un poquitito lo que es psicopatología del niño y adolescente. Sean todos bienvenidos y disfrutemos de la clase. Ahora en esta unidad 2 vamos a hablar un poquitito de lo que es el contexto del desarrollo del niño y su ambiente, la introducción del niño dentro del ambiente, que es un traumatismo, que son los trastornos reactivos, factores de riesgo, la competencia y la vulnerabilidad de ellos. El niño en la familia, la carencia afectiva, relaciones patológicas, familias incompletas o disociadas y abusos sexuales. También vamos a hablar del niño en la escuela, el niño emigrante, el biculturalismo, el bilingüismo y las patologías de las mismas. También vamos a hablar un chiquitito sobre el niño y el mundo médico, cómo se comportaría un niño enfermo. ¿Por qué esto todo es importante? Vamos a ir adentrándonos en cada uno de ellos para ver la influencia que tiene en nuestro ambiente, en nuestros niños de hoy en día. ¿Sí? También en la unidad 2 está que tenemos que desarrollar psicosis y autismo, pero yo quiero dar una clase especial de eso. Bueno, entonces vamos a seguir, ¿sí? Bueno, para empezar a hablar un poco de lo que es el desarrollo y las posibilidades de desarrollar algún tipo de trastorno, nosotros tenemos que comprender algunos vocabularios específicos. Y para esto yo veo la importancia de entender, por ejemplo, qué es el trauma. Y dice así, es un choque o impresión emocional muy intensos causados por algún hecho o acontecimiento negativo que produce en el subconsciente de una persona una huella duradera que no puede o tarda en superarse. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando somos pequeños, ¿quién se recordará? Quiero que evoquen alguna imagen de algún susto que se llevó de lo más grande que puedan tener en la infancia. Yo voy por algo concreto mío. Cuando yo era muy pequeña, a mí me superaba bastante, me generaba bastante conflicto o bastante choque emocional el hecho de ver los relámpagos seguidos de los truenos. Entonces, eso para mí era una impresión muy intensa, ¿sí? Tal vez generado por algún otro conflicto anterior que yo no sé identificar todavía. Pero lo importante es que nosotros sepamos entender cómo nosotros vamos desarrollando estos conceptos, ¿sí? Y yo quiero que ustedes tengan bien asimilado en qué consistiría esto, ¿sí? Bueno, entonces dice, por algún hecho o acontecimiento negativo, por favor, no dejen de grabarse esa información del negativo, porque tiene que ser algo negativo como para que sea un trauma, ¿sí? ¿Qué se produce en el subconsciente de una persona? Una huella duradera. Generalmente esto acompaña al niño durante toda su infancia y también en la adolescencia. Y una vez que va comprendiendo los acontecimientos, va superando, dependiendo también de lo que vamos a ver más adelante, lo que sería su competencia y su vulnerabilidad, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Cuánto es su duración? Como puede tardar o como que no en superar. Se puede tardar como no se puede llegar a superar. Siguiendo un poquitito la idea de lo que sería el trauma, dice la pregunta, ¿qué serían entonces las experiencias traumáticas? Son situaciones de tal naturaleza o intensidad que desbordan las capacidades adaptativas del yo infantil. Y son situaciones externas que refuerzan los deseos y temores imaginativos actuales del niño en función de su nivel de maduración. O sea, es lo que yo le estaba explicando hace rato. Las situaciones de tal naturaleza o intensidad que desbordan las capacidades adaptativas, dice. Él no está preparado todavía para comprender, también va mucho de la mano con la parte con la siguiente definición,
de comprender lo que está de forma externa, de algo que él no puede controlar, es algo que se desborda de su control. Y también va mucho de la mano con la maduración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la parte cognitiva tiene mucho que ver cuando el niño va comprendiendo algunos conceptos de cómo se produce, porque ahora nosotros ya sabemos, por ejemplo, que el choque de ciertas ondas, le estoy hablando otra vez de mi ejemplo específico, eh, de lo negativo con el positivo que están en las nubes formándose, es lo que producen primero el roce eléctrico de la energía lumínica, ¿verdad? Y luego posterior con el golpe, ¿verdad? Y eso llegan a ser los relámpagos y los truenos, entonces es como que está superado ese miedo por mi lado. Pero hay muchos niños que no llegan a desarrollar ese tipo de comprensión o si desarrollan, desarrollan de una manera más tardía. ¿Se entiende? Entonces ahí llegan a ser experiencias traumáticas. Si no comprenden, por favor, no duden en comunicarse conmigo a través del WhatsApp o vamos a estar comunicándonos a través del foro. ¿Estamos, gente? Entonces, para seguir adentrándonos un poquito más, ahora vamos a hablar de lo que son trastornos reactivos, pero para comprender bien qué es los trastornos reactivos, me pareció importante dividir estas dos palabritas una de la otra. ¿Qué es un trastorno? Y dice, es la alteración en el funcionamiento de un organismo o de una parte de este organismo o en el equilibrio psíquico o mental de una persona. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, cuando hablamos de trastorno en psicología, estamos hablando de una alteración en el funcionamiento del equilibrio psíquico o mental de una persona. ¿Sí? ¿Y qué es reactivo? Es algo que te hace producir una reacción. Entonces, como decía, entonces, si hablamos de inestabilidad, de fracaso escolar, de insomnio, de depresión, de fugas, de robos, estamos hablando de posibles síntomas, ¿verdad? De comportamientos variados. Estos comportamientos que nosotros vamos a profundizar durante el año, ¿sí? Vamos a estar hablando de varios tipos de comportamientos que vendrían a ser luego parte de trastornos mayores, ¿sí? Pero estamos hablando en este caso específico, no como síntomas, sino que como trastornos reactivos. Me pareció muy importante hablar un poquito lo que decía Hey. En el plano biológico, la reacción es una tentativa de retorno al equilibrio anterior amenazado por un peligro externo. En el plano psicológico, pone en juego motivaciones conscientes e inconscientes. En psicopatología se considera que todas las enfermedades mentales tienen un ingrediente reactivo, pero ninguna se define en su especificidad por su carácter reactivo. O sea, todos tenemos estas reacciones para poder tratar de equilibrar otra vez nuestro ser, nuestro psique, ¿sí? Algunos logran más rápidamente, otros no, y de eso vamos a ir adentrándonos despacito, vamos a ir desmenuzando más, ¿sí? Eh, como dice, ¿verdad? Pone en juego motivaciones conscientes e inconscientes, ¿sí? En el plano de psicopatología se considera que todas las enfermedades mentales tienen un ingrediente reactivo. Eso es muy importante que nosotros vayamos distinguiendo cuál sería, para qué sería, para poder definir bien qué tipo de trastorno está teniendo nuestro paciente que está llegando hasta nosotros en el día de mañana. ¿Sí? Sigamos entonces. Bueno, para seguir comprendiendo un poco más lo que es la parte del niño y su ambiente, tenemos que hablar también de lo que es factores de riesgo. Cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos de que son todas las condiciones existenciales del niño o de su entorno que comportan un riesgo de enfermedad mental superior a la que se observa en una población general a través de encuestas epidemiológicas.
¿En qué momento ustedes van a ir analizando más esto? Por ejemplo, cuando ustedes están haciendo algún tipo de investigación en alguna comunidad, puede ser en una escuela, puede ser en un barrio, ¿sí? Donde ustedes van a ir mirando todo lo que va rodeando al niño, ya sea la parte escolar, está yendo a la escuela, ya está en la escuela, no está todavía. Él ya está haciendo qué tipo de alimentación tiene, una buena alimentación rica en qué tipo de nutrientes, ¿sí? Esos son todos factores de riesgo, la pobreza, el alcoholismo, ¿sí? ¿Qué influye en nuestros niños? ¿Sí? También son generadores o sea que va mucho de la mano con nuestro eh, trastornos reactivos, que serían, por ejemplo, el cansancio, ¿se acuerdan? Que estuvimos viendo. El cansancio, ¿por qué? Porque no durmió bien. ¿Por qué? Porque no hay un ambiente de violencia doméstica. Entonces, el niño no tiene un ambiente favorable, está en como factor de riesgo a desarrollar cierto tipo de trastorno. Bueno, ahora yo quiero hablarle un poquitito lo que es sobre competencia y vulnerabilidad. Primeramente quería decirle que la competencia, según Hartman, habla de una cierta precapacidad de adaptación, donde el niño no solo posee su dotación base, neurológicamente hablando, sino también de la plasticidad adaptativa al medio. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros niños, nosotros mismos, cuando nacimos, nacimos con nuestra cabecita que está en un cero, ¿verdad? Y de a poco nosotros vamos desarrollando a través de, como dice, la parte neurológica, a través de las sensaciones, del tacto, del olfato, de la vista, del gusto, del oído, y vamos desarrollando mucho de nuestra capacidad de adaptarnos al ambiente, ¿sí? Em, por ejemplo, el que yo le puse a usted ahí, cuando un niño aprende a andar en bicicleta, no tiene el equilibrio 100% desarrollado, pero no implica que no va a desarrollarlo, ¿sí? Casi un 90% lo llega a desarrollar de forma correcta y es ahí donde se ve esa capacidad, esa plasticidad adaptativa al medio, ya sea por diversión o por necesidad. Luego hablamos un poquitito de lo que es la vulnerabilidad. En Bergan y Escalona, a través de estudios preliminares hechos por Freud, dieron la hipótesis de que tenemos barreras variantes en su espesor de acuerdo a nuestra carga genética y a la estructuración ambiental. En el dibujito que ustedes están viendo está un núcleo, ¿sí? Con algunas barreritas alrededor. Eso serían de acuerdo a la genética, la predisposición genética que ya estamos trayendo de papá y de mamá y también de lo que es nuestro ambiente, ¿sí? Eh, es la capacidad que yo tengo de estar defendiéndome ante ciertas situaciones. Si es una barrera demasiado débil, puede llegar a ser un niño demasiado sensible, ¿sí? A ciertas situaciones de la vida. Ahora, si es una barrera demasiado gruesa también, ya voy a ser un niño, o pueden llegar a ser niños que no les se va a importar con el entorno, con el que le pasa a mi prójimo, qué le pasa al otro niño que llora, no le va a importar. ¿Se entiende, gente? Y como les digo nuevamente, cualquier cosa a las órdenes a través del WhatsApp, no duden en comunicarse conmigo, por favor. A través de esta definición también quiero que entiendan que la vulnerabilidad es como que el resultado de la percepción del recién nacido, como le decía, y más tarde por el niño, de la posibilidad de anticiparse a los acontecimientos, desviando su curso mediante su propia competencia, que hablábamos que era competencia, vamos a rememorar otra vez, o por el contrario, de su incapacidad de manifestar para influir en lo más mínimo, ¿sí? Bueno, ya hablamos ya un poquitito lo que es un trauma, cómo se puede generar, tiene que ser algo negativo, que nos choque, que nos saque de nuestro equilibrio.
son parte también, puede llegar a ser parte de los trastornos reactivos, que más adelante puede desarrollarse en comportamientos inadecuados, ¿verdad? Hablamos de los factores de riesgo que pueden llegar a ser todo el ambiente donde se genera o donde está el niño desarrollándose, para poder adentrarnos también y conversar sobre lo que es el niño en la familia. Tengamos en cuenta que la importancia, el papel fundamental de la familia en el desarrollo normal, como también en la aparición de condiciones psicopatológicas, es algo muy grande en lo que es el desarrollo del niño. Es por eso que este presente trabajo va a estar relacionado a ver esos problemas, ¿sí? Y entonces les invito a adentrarnos un poquitito más. Una de las dificultades que se habla durante el desarrollo del niño y en la familia, uno de ellos habla de la carencia afectiva. ¿Y qué es? Bueno, es imposible definir de una sola forma lo que sería la carencia afectiva, pero se desarrolla en tres grandes dimensiones, ¿verdad? La primera dimensión es la insuficiencia maternal. ¿A qué se refiere eso? De que hay una ausencia a la madre, ya sea por factores ya que haya llegado a fallecer o que haya sido un abandono ni bien nació, ¿verdad? No hay esa imagen maternal. Luego hablamos de una discontinuidad. Ahí estamos hablando de una ruptura de relación. Ya hay una ruptura previa, perdón, ya hay un relacionamiento previo, pero luego hay una ruptura, separación. Se fue el papá o la propia mamá, hoy en día también sucede bastante, ¿verdad? Y luego, por último, está la parte de la distorsión, que se da de acuerdo a la calidad del relacionamiento. Generalmente cuando una mamá muy estresada, muy sobrecargada, tiene días buenos, tiene días malos, ¿se va entendiendo cómo es? Duda siempre, por favor, no duden en ponerse en contacto a través de la plataforma o al WhatsApp. Luego empezamos a hablar un poquitito de relaciones patológicas, directamente relacionadas al cuerpo. Hablamos específicamente de los niños maltratados. Cuando hablamos de una descripción clínica, cuando nosotros podemos ir detectando que nuestros niños están siendo maltratados, porque se ven las lesiones hematológicas, arañazos, ¿sí? Hematomas, fracturas, el estado general mismo del niño, ¿verdad? Si está limpio, si está con los dientes sanos, porque hay un diente muy maltratado de por medio, ¿sí? También trastorno de comportamiento mismo de los niños o demasiado temerosos, miedosos de enfrentar o de hablar con los adultos o muy agresivos, ¿verdad? Son situaciones que llaman muchísimo la atención. Después hablamos de un diagnóstico, cómo se hace en los niños maltratados, basados en las propias lesiones, ¿verdad? De repente se detecta fácilmente más en las escuelas y la escuela, la profesora va detectando una y otra vez, ¿verdad? Y ahí recién se toman las medidas necesarias para de repente tener otro tipo de abordaje con este tipo de niños que vienen siendo maltratados, ¿sí? Hay, como dice también, mejoría inexplicable, que ya hablamos, la discrepancia en datos proporcionados por los propios padres o los tutores. Siguiendo un poquitito lo que son sobre las relaciones patológicas, hablamos sobre padres que son enfermos mentales, ¿sí? Que es un factor de riesgo muy grande para nuestros niños. ¿Por qué? Porque ya hay una predisposición, perdón, genética, así también como ambiental. De padres psicóticos, ¿verdad? Que son padres que hay días en que no están bien, hay días en que pierden el contacto con la realidad, ¿sí? Y también los padres deprimidos, que simplemente no tienen ganas o están con ganas y son ausentes emocionalmente. Son varias formas de presentarse. Entonces, como le digo, es un factor de riesgo. Puede ser solo la mamá, puede ser solo el papá o puede ser ambos también.
Bueno, habla también en la parte de las relaciones patológicas, siempre teniendo relación al cuerpo, hablamos de las relaciones incestuosas. Cuando este momento vamos a hablar un poquito más adelante, que está también en la parte de abusos sexuales, porque lastimosamente cuando se da, si se da en la infancia, generalmente es alguien dentro de la familia. Seguimos hablando un poco sobre las familias, hablamos también de familias incompletas. ¿Cuándo se da esto? Cuando aparece en el divorcio, las desavenencias paternas, las diferencias entre ambos, ¿verdad? Y surge ahí una situación muy delicada porque generalmente no viene acompañado de buenas situaciones, ¿verdad? Primero lo porque está el aspecto jurídico, luego está el enfoque psicopatológico, cómo reaccionan nuestros niños en la manera, en la afectiva, en la emocional, este miedo de que pues, no le voy a ver a mamá o no le voy a ver a papá, también enojo, ¿verdad? Pues seguramente por mi culpa es mamá la culpable o es papá el culpable y son una variedad sin fin de trastornos o de factores que van desarrollando los niños dependiendo también, como hablábamos, de su madurez, de su competencia, de su vulnerabilidad para poder superar estos momentos más difíciles. Luego hablamos también de la madre soltera, que esto sí se da mayormente, todavía incluso en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Cuando una madre soltera, que el contexto socioeconómico que le puede dar es más trabajo, es más complicado eh, poder acceder a ciertos servicios, porque al mismo tiempo tiene que trabajar, porque al mismo tiempo tiene que estar cuidando del niño, con quién le deja, cómo va a ser, muchos factores que el propio niño también no comprende y va viendo un mundo bastante eh, diferente a lo que sería lo típico, ¿verdad? Como les dije en el slide anterior sobre relaciones patológicas, hablábamos también sobre los abusos sexuales, que generalmente se da en la propia familia. Y debido a la edad del menor que no tiene comprensión, entonces no siempre se sabe, ¿sí? Generalmente ya empiezan a tener ciertos comportamientos que se van identificando recién cuando van socializando, generalmente en la escuela, ¿sí? Em, ¿Cómo pueden ser estos aspectos de abusos sexuales? A través de evocación sexual, que nada más es en la parte de cuando se le habla, se le estimula de forma de llamada, se le muestra partes genitales o incluso se le pide para sacar fotos hoy en día que hay tanto acceso a lo que es internet y a la parte de redes, ¿verdad? También hablamos de una estimulación sexual, ahí sí ya entra por medio ya el contacto físico, pero a través de la masturbación, ¿sí? Ya sea el niño a hacerle a la persona adulta o el adulto al niño. Y por último, la consumación en sí sexual, que ahí ya hay ya la penetración y hay toda esa parte eh, más fuerte incluso. No deja de ser fuerte también la evocación y la estimulación sexual en sí. Pero lo que nosotros tenemos que prestar mucha atención es en esta parte donde dice que puede ser en la propia familia y el menor no da a conocer. ¿Por qué? Porque para él está normalizado, ¿sí? Hay un chantaje emocional de por medio, hay situaciones de propio sentimiento, ¿verdad? Pero como si es o mi papá o como si es mi tío, ¿verdad? Y nuevamente hablando sobre las manifestaciones clínicas con relación al abuso sexual, estamos hablando de lo que son las lesiones físicas y los síntomas psicológicos. Generalmente son personas eh, como pueden variar mucho. ¿Por qué? Porque depende mucho de la vulnerabilidad y la competencia que cada persona desarrolla, gente. Entonces,
pueden que sean o personas extremadamente agresivas o pueden ser personas que sean extremadamente retraídas. También hay que ir observando las manifestaciones físicas que lleguen a tener, algún tipo de hematoma, marcas en el cuerpo, ¿sí? Y también las manifestaciones clínicas a largo plazo, pues como le decía, no siempre pues están adentrándose a lo que es en sí la comprensión de lo que va pasando. Y una vez que el cuerpo se desarrolla, una vez que van adquiriendo más conocimiento a través de la escuela, ahí recién los niños ya preadolescentes comprenden lo que les pasa y muchos no llegan incluso a comentar por qué, porque también llegan a sentir vergüenza, vergüenza y culpa, ¿sí? Por favor, gente, les pido nuevamente, aprovecho un poquitito ahora, para que se pongan en contacto a través del foro de la plataforma o a través del WhatsApp conmigo ante cualquier duda. Bueno, siguiendo un poquitito, vamos a hablar ahora sobre lo que es las interacciones entre el niño y la escuela, las dificultades que surgen tanto de los propios niños para la escuela y de la escuela para nuestros niños. ¿Qué significa eso? Tenemos los niños que de repente acuden a la escuela todavía sin la edad necesaria de madurez, ¿sí? Ya sean porque fue una mamá o muy sobreprotectora lo que tuvimos de por medio, o un jaque de por medio antes en la previa preparándonos para irnos, ya que en la escuela la profe, el cuidado o el extremo, ¿verdad? Y como les digo, la madurez en sí del niño. Y una vez que ingresa en la escuela, estos niños que presentan este tipo de comportamiento, cómo son recibidos, cómo ellos están desarrollando las profesoras o la propia escuela las partes de adaptaciones, porque en sí es un momento más complicado. ¿En qué sentido? Es la primera vez que realmente se está alejando de mamá, va a socializar con otros niños de su propia edad. Entonces, a nuestros niños, al niño en sí, le genera eso muchas emociones variadas, el miedo, la excitación de algo nuevo, mi mamá no va a estar o mi mamá va a estar. Entonces, son situaciones que se tienen que ir mirando, que se tienen que ir estudiando bien, caso por caso. Cuando el niño no pasa todavía ese periodo de adaptación al inicio del año escolar en sí, luego, donde él ingresa y tiene entre, pónganle que son actualmente, si mal lo recuerdo, una hora durante 15 días y paulatinamente se van aumentando justamente para ir haciendo la integración del niño dentro de las rutinas escolares, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta también que los niños tienen ese deseo de aprender, ¿sí? Y cómo él está motivado, cómo él llega. Esa motivación puede ser de tres formas. Se puede dar de forma individual, cómo él reacciona con orgullo, con amor propio, diciendo, "Ah, mira un poco, yo ya sé esto, qué gusto", algunos de gracias, dicen, ¿verdad? Y luego también, ay, como tu hermanito que ya viene, vos también ya sos grande, ¿verdad? Eso es de origen individual. Luego podemos hablar un poquito del origen familiar, cómo le está estimulando la mamá, cómo le está estimulando el papá, cómo le hacen participar o cómo ellos participan en la vida escolar de su hijo. Y luego está el de origen social, ¿verdad? Que es la valoración de los conocimientos. La profesora que le diga, ay, qué bueno, cómo hiciste bien tu baile, ¿verdad? Que va mucho implicado otra vez lo que es el origen individual, que es esa motivación que él mismo llega a desarrollar. Acá hay algunos ejemplos de las imágenes de cómo los padres reaccionan, ¿verdad? Y cómo, por ejemplo, la parte superior izquierda, se le ve a una mamá muy atenta, muy estimulándole a su hija que participe. Ya, sin embargo, la del inferior ya es una euforia generalizada, mientras que los propios hijos ya, Dios mío, una mamá, ¿verdad? Disimulada por lo menos,
o algo así. Y la superior a la derecha que una niña más con miedo, ¿verdad? Y que la mamá apenas le está dando un toquecito de, bueno, te voy a proteger también yo, ¿qué vamos a hacer por ahí? Y la forma después de la escuela, cómo va presentando y manifestando, ¿verdad? Algunas veces se quejan del exceso o el nulo acompañamiento de padres, también el propio alumno de cómo se comporta, eh, los valores que manejan, ¿verdad? Nada, un tiro y afloje hoy en día en nuestra sociedad de lo que es nuestras escuelas y cómo están llegando nuestros niños a las escuelas. Otras dificultades que llegan a surgir dentro de lo que sería la escuela, ¿verdad? Es específicas del aprendizaje. Por ejemplo, la dislexia, que es algo que vamos a ir estudiando durante este año más adelante, ¿sí? También la discalculia, entre otros. También hablamos del retraso escolar o el fracaso escolar, ¿verdad? Debido a una debilidad mental, al rechazo escolar mismo por parte del niño, de su propio desinterés y una inhibición también de parte de él. Y luego hablamos de una fobia, ¿verdad? El pavor, esto de no me quiero ir, no quiero saber nada de la escuela, eh, eh, por factores que muchas veces nosotros no podemos manejar siendo docentes. ¿Por qué? Porque ya depende mucho de cómo está viniendo, de qué pasó en años anteriores, de cómo vamos a ir tratando también de acompañar como futuros profesionales a estos niños que puedan llegar a presentar este tipo de comportamiento. ¿Sí? Bueno, acá hablando un poquitito ya sobre el niño emigrante, nos trae lo que sería el biculturalismo y el bilingüismo. Hablando de confusiones, ¿verdad? Nuestra zona acá en Alto Paraná está teniendo mucha influencia de lo que son niños de otras culturas que vienen y se adaptan, incluso no, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el primer gran conflicto que se encuentran estos niños? Por ejemplo, es el habla. ¿Por qué? Porque traen un acento distinto, una comprensión distinta, a la par que tienen un poder de adaptación mayor que los adultos. Pero no siempre es fácil, ¿verdad? Por eso hablamos también de la patología del niño migrante que se comporta más temeroso, un poco más retraído, eh, ya sin muchas ganas de socializar. eh, y en la escuela también cómo se va adaptando a las necesidades. Yo trabajé en una institución privada de acá de la zona del Alto Paraná y nosotros teníamos varios jóvenes que venían de la cultura oriental y ellos formaban sus propios grupos. Era cuando se equivocaban, pasaban a exposiciones, había el murmullo, las risitas, ¿verdad? Y siempre la institución tratando de acompañar esos tipos de, de trabajos grupales para que esto no suceda de forma continua, ¿sí? Y aparte de la cultura, ¿verdad? Tratar de estimular la cultura de la curiosidad, también vamos a llamarla así, para que ellos no se sientan tan cohibidos al momento de hablar o de mostrar algún tipo de comportamiento que tienen dentro de su cultura y que de repente no era la misma para nuestros jóvenes de acá. Bueno, en la parte del niño y el mundo médico, vamos a tratar de ir desarrollando un poquitito los comportamientos que puedan tener nuestros niños delante de una enfermedad o de una situación específica, por ejemplo, una cirugía o una internación, ¿verdad? Entonces, les invito a que sigamos, ¿sí? Una de las primeras manifestaciones que nuestros niños pueden llegar a experimentar como un mecanismo psicoafectivo, por ejemplo, es la regresión, que siempre acompaña a la enfermedad. ¿Por qué? Porque el niño vuelve a, si se queda internado, por ejemplo, depende específicamente de papá o de mamá o de un cuidador para que éste le limpie,
la cola para que esta otra persona mayor le bañe, ¿verdad? Le dé de comer en algunos casos. Entonces, eso implicaría lo que es la parte de regresión. Mientras que el sufrimiento, por ejemplo, estaría en esto de cómo él se siente, ¿verdad? Bueno, ahora estás acá porque no comiste bien. Yo te dije que no comas tal cosa. Otro día, anga, ¿verdad? El famoso paraguayito. Entonces el niño sufre con ese tipo de, de reproches o se siente culpable, ¿sí? Luego hablamos de lo que es el esquema, el menoscabo del esquema corporal. Todo depende también acá en este de lo que es la gravedad, la duración y la naturaleza de la enfermedad, ¿sí? Entonces ahí él está de "Nada, mi cuerpo no sirve para nada, no estoy bien, no tengo salud, tengo que entrar en esta cirugía porque no funciona luego, eh, sea lo que sea, ahora mi panza, mi barriga, mi apéndice, dependiendo de cómo vayan hablando también con él los padres. Y luego hablamos de un poquito lo que es la muerte, ¿verdad? Que hay esa probabilidad, es inusitado en algunas ocasiones, no podemos controlar, ¿verdad? Y es una de las situaciones que no se habla en la familia. Cuando hablamos sobre enfermedades agudas e intervenciones quirúrgicas, estamos hablando de un periodo determinado que el niño ingresa a la sala de internación, ¿verdad? Ya sea, como dije, valga la redundancia, por alguna intervención quirúrgica o alguna gastroenteritis o algo similar, ¿verdad? Entonces, son periodos más cortos, pero que no quitan la importancia correspondiente a la situación, ya que puede ser que la mamá esté, bueno, anteriormente no se permitía que los padres estén presentes durante las internaciones y eso cambió en Inglaterra. Sí, vieron que el estrés de los niños disminuía considerablemente una vez que los padres se quedaban con ellos y estaban ahí al cuidado del menor. ¿Sí? Luego hablamos de las enfermedades graves y crónicas, ya que es el niño ante la enfermedad grave y prolongada. Esto ya estamos hablando de internaciones tipo de quimioterapia, de cáncer, ¿verdad? Son situaciones un poco más complicadas de tratar. Y al hablar de que es un poco más complicada, pueden tener algunas formas de presentarse, ¿verdad? Con un mecanismo de defensa, vamos a decirle así, ¿verdad? El primero que sería la oposición, ¿verdad? Que esa limitación impuesta por la enfermedad no quiere, el rechazo no quiere y se pone nervioso, se pone agresivo, impulsivo, ¿verdad? Luego está la sumisión, que es donde inhibición, perdón, que siempre va a través de, Dios mío, ¿verdad? No funciono bien, mi cuerpo no está bien, y entonces es como que no va a funcionar más, ¿sí? Eh, Después está la sublimación y colaboración, ¿verdad? Donde el niño más bien se pone de forma positiva, eh, tratando al médico también de forma más frecuente, ya que tiene de forma más positiva y entonces ya es diferente el trato en sí. Luego hablamos cuando ya surge infelizmente la noticia de lo que es una enfermedad de evolución fatal, el problema de la muerte y del secreto, ¿verdad? El primero se da una fase de incomprensión total, ¿verdad? Cuando el niño está entre la edad de 0 a 2 años. O sea que esto vamos hablando ahora mismo de cómo los niños se van manifestando, la fase en que van encontrándose, de acuerdo a la edad en que se encuentran. Luego está la fase abstracta de percepción mítica de la muerte. Te vas a ir allá en un lugar más lindo, ¿verdad? Parece que es más fácil de lidiar con eso. Luego está la fase concreta del realismo y la personificación de la situación,
que es ya a partir de los 9 años, o sea que hasta los 9 años, entre los 6 a 9 años ya es algo más real, es algo más tangible, es algo que está y que puede llegar. Y luego está la fase abstracta de acceso a la angustia existencial. ¿Qué va a pasar de mí? Que va a partir de los 9 10 años y ya para adelante, ¿verdad? ¿Qué va a pasar de mí? ¿Qué va a pasar cuando me muera? Son preguntas tristes, pero que tenemos que ir viendo el acompañamiento que se le da y cómo se hace esto, teniendo en cuenta también de cómo reaccionan los padres, que es el siguiente slide que vamos a conversar un poco ya. Y aquí entra a hablar un poquitito ante esta noticia de la fatalidad. Describía tres tipos de fases, ¿verdad? La primera, el del aturdimiento, donde los propios padres están desconcertados y todo les parece irreal, ¿verdad? No, no va a ser, mi hijo no, no puede ser, y pasa 3 días, 4, a veces mucho más, hasta tratar de asimilar esa situación. Luego viene la fase de la incredulidad, donde el niño, los padres tratan de ver otro tipo, ¿verdad? De desenlace. Sus hijos se niegan, no puede ser, no, está mal este diagnóstico, vamos a buscar una segunda opinión, ¿verdad? Y como es de esperarse, ¿verdad? Y luego está la última fase, que es la de desorganización con el fallecimiento, infelizmente, y la reorganización, que muchas parejas no llegan a sobresalirse de esto, ¿verdad? Depende mucho de la capacidad también de uno de ellos para llevar por un tiempo esas fases de luto también que se vendrán por delante, y la capacidad de ambos de sobrellevar la situación. Bueno, por acá llegamos. Como les dije, me falta en la unidad 2 desarrollar un poquitito lo que es psicosis y autismo, que sería la próxima clase, Dios mediante ya. Y cualquier duda, por favor, nuevamente les recalco, les reitero, pónganse en contacto conmigo a través del WhatsApp, pónganse en contacto conmigo a través de la plataforma de la facultad. Vamos a hacer un foro ahí, vamos a conversar sin problema, vamos a aclarar con ejemplos en lo posible para poder llegar a una mejor comprensión. ¿Está bien? Muchas gracias y que pasen súper bien.